Bien, buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es José Eduardo Cáceres y junto con mi compañero José Francisco Mesa conformamos el grupo 6 del laboratorio 1.01 del curso de circuitos eléctricos y analógicos. Bien, en este caso vamos a presentar, explicar su funcionamiento y demostrar el mismo de este circuito que se solicitó implementar para el reto del laboratorio número 6 del curso, siendo esta función, la función de este circuito, la de un capacímetro. En primer lugar, vamos a explicar el funcionamiento del circuito considerando varias partes. Esta primera parte va a ser acerca de la introducción, un poco de cuál va a ser el objetivo de este circuito. Y bueno, básicamente el objetivo principal es crear un circuito que pueda medir la capacitancia de un rango desde los 20 picofaradios hasta cientos de microfaradios. Y bueno, ¿cómo se va a medir? Va a suceder gracias a una carga y descarga del capacitor, y el Arduino va a poder medir el tiempo entre que está descargado completamente hasta la carga máxima con un valor voltaje de referencia que le asignamos al circuito. Entonces, con ese tiempo y con los valores de la resistencia que incluimos en el circuito, con ayuda del op-amp como comparador de señales, vamos a poder encontrar el valor de la capacitancia de ese capacitor. En esa segunda parte de la explicación de funcionamiento, vamos a detallar cuál va a ser el rol que va a cumplir el op-amp como comparador de señales en el circuito. Básicamente sucede de que el capacitor va a estar conectado a la señal no inversora del op-amp, mientras que va a entrar un voltaje de referencia, un voltaje fuente desde el Arduino a la entrada inversora. Entonces, se va a comenzar, digamos, el proceso de medición de la capacitancia con el capacitor en cero, y se va a comenzar a cargar con el voltaje provisto por el Arduino. Cuando llega el punto en el que el voltaje del capacitor supere un voltaje de referencia que le hemos añadido o se cargue completamente, va a generar que la entrada la entrada no inversora a la que está conectada el capacitor tenga un mayor voltaje que el voltaje de referencia de la entrada inversora, y así el op-amp va a generar una señal de salida, la cual va a indicar que el voltaje del capacitor ha excedido el voltaje de referencia, y justo en ese instante se va a parar la medición del tiempo. Entonces, de esta manera se puede tener el tiempo total que demoró el capacitor en cargar la cantidad de voltaje. Ahora, en esta tercera parte vamos a explicar un poco de cuál va a ser el inicio de la medición. Entonces, básicamente va a ser el pin 10, va a ser enviado a tierra, lo cual a través de la función loop que está en el código va a generar que el pin 9 se vaya también como a tierra, a una señal baja, y de esta manera va a permitir que el capacitor se descargue completamente, esperando unos segundos, 100 milisegundos para ser exactos, y luego se cambia el pin 9 como forma de entrada, es decir, con una gran impedancia como entrada. Entonces, esto va a permitir el flujo de corriente por el Arduino, y va a poder cargar en la parte del circuito RC que está unida, ¿no? Asimismo, el pin 11 va a entrar en estado superior y va a poder cargar la parte del circuito RC con el voltaje de entrada del Arduino, que en este caso van a ser 5 voltios, y va a poder comenzar la carga. De esta manera, cuando se da este cambio del pin 11 a una entrada superior, es decir, de carga, en la variable testStart, se va a tomar el tiempo exacto de la computadora, y luego posteriormente se va a poder ver con un tiempo stop el tiempo de salida, y luego con la diferencia se va a poder hallar el tiempo de carga. Y cabe recalcar que para visibilizar que el capacitor ha comenzado la carga, el LED conectado al pin 12 se prende.
Ahora en esta cuarta parte vamos a detallar cómo se va a realizar la finalización de la medición de la capacitancia. Y para eso tenemos que recalcar que nosotros conocemos el valor de resistor que hemos puesto en este pequeño circuito RC. Entonces, cuando el capacitor se comienza a cargar, se va a cargar desde un valor de 0 hasta el voltaje de entrada del capacitor, que son 5 voltios. Y en el preciso instante en el que el voltaje del capacitor excede el voltaje de referencia en A1, que vendría a ser de la entrada inversora, que en este caso el voltaje de referencia va a ser 2.5 voltios porque se emplean dos resistores de 10 kilo ohmios para poder dividir el voltaje de entrada del Arduino en dos. Cuando suceda que el capacitor exceda este voltaje, o sea, exceda 2.5 voltios, el voltaje de referencia, va a haber una salida en el op-amp y el pin 6, que es la salida, se va a convertir en una entrada, digamos, superior que va a señalizar al pin 3 y va a generar una interrupción del código. Cuando se dé esa interrupción del código, gracias al comando stop, se va a guardar el tiempo de t-stop en microsegundos, al igual que como fue con t-start. Y bueno, luego esto podrá ayudar a la medición de tiempo de carga. En esta quinta y última parte, y atendiendo los valores definidos, vamos a terminar de explicar cómo se halla el valor de la capacitancia. Entonces, para esto recordemos que tenemos el valor de t-start y t-stop en microsegundos. Y al poder restarlos, vamos a tener el tiempo exacto que duró la carga del capacitor, hasta el valor de referencia que nosotros hemos colocado, por lo cual lo sabemos de antemano. Entonces, a partir de esto, vamos a poder determinar que la constante de tiempo del RC va a ser igual a menos el tiempo sobre el logaritmo del valor referencial, que vendría a ser 2.5 voltios, menos el valor de entrada del Arduino, que son 5 voltios, sobre la diferencia entre voltaje 0, que es el voltaje de inicio de carga del capacitor, menos el voltaje de entrada del Arduino, que son 5 voltios. Y por último, una vez que tengamos este valor, si dividimos el RC sobre el valor de resistor, vamos a poder encontrar la capacitancia. Por último, si queremos volver a medir otro valor, es muy importante que volvamos a reasignar las variables de t-start y t-stop a 0 para no generar equivocaciones de experimentos previos en los nuevos. Y tenemos que mover el pin 11 a tierra para que se remueva la carga del circuito de RC y ya esté listo para una nueva medición. Bien, entonces, como pudo explicar mi compañero anteriormente, el circuito que pudimos implementar simula lo que vendría a ser un capacímetro que mide las diferentes capacitancias de nuestros capacitores. En este caso, para poder comprobar la eficacia del capacitor, o del capacímetro en este caso, perdón, tuvimos que usar diferentes capacitores que nosotros tenemos en nuestro kit de laboratorio. En este caso teníamos tres tipos de capacitores. El primero es el de 10 microfaradios, que es el de aquí. El segundo es el de 47 microfaradios, que es el de aquí. 47 microfaradios. Y el último viene a ser el de 100 microfaradios. Bien, con estos tres se pueden obtener, de estos tres se puede obtener su capacitancia simulando el circuito. Cabe resaltar que para este caso se debe reemplazar la resistencia de 1 megaohmio que se presenta en la estructura principal del modelo planteado por una resistencia de 10 kilo ohmios, que es la que se encuentra del lado izquierdo del circuito, esta de aquí, debido a que esto en el código también, tanto en la implementación como el código, esa resistencia tiene esa magnitud más elevada para medir capacitancias más altas, que vendrían a ser, o mejor dicho, más pequeñas, capacitancias más pequeñas, que van desde los 10 nanofaradios hasta unidades inferiores. Lo mismo va en el caso del código, donde se tiene que poner en el valor de resistencia para el circuito RC, el valor de resistencia que estamos poniendo en el circuito implementado.
En este caso, un 1.0 e a la 4 que simboliza 10 kiloohmios, que como muestra la leyenda de aquí en los comentarios, va de un rango de 10 nanofaradios a 300 microfaradios, que son los 3 capacitores que estamos midiendo. Bien, entonces para probar las 3 medidas, como ya se mencionó antes, solo tenemos que conectar los diferentes capacitores, iniciando con el de 10 microfaradios. Se conecta de esta manera. ¿Listo? Habiendo sido conectado, que se puede observar mejor desde aquí, procedemos a cargar el capacitor. Se enciende el LED para verificar que estamos cargando el capacitor. Luego de un rato desconectamos el LED, el pin para descargar y que el op-amp compare. Y al hacer esto, se apaga el LED y en el cuadro de diálogo de Arduino nos señaliza que la capacitancia es de 10.8 microfaradios y sus variantes en nanofaradios y picofaradios. Bien, de la misma manera procedemos a retirar este capacitor y podemos probar con el de 47 microfaradios. Bien, es el mismo procedimiento. Al haber desconectado esto, hemos retirado cualquier carga restante del anterior. Volvemos a encender el capacitor con el pin, que cabe mencionar que está simulado por un cable DuPont extra. Desconectamos el pin y nos da una medición de 44.5 microfaradios, que es un número cercano a 47. Bien. Listo. Entonces procedemos a volver a retirar el capacitor. Y por último, probar con el de 100 microfaradios, que lo procedo a conectar en este preciso momento. Bien, está conectado, que es el más pequeño, pues es un poco más complicado de conectar. Listo, procedemos a cargar este capacitor. Lo descargamos para que lo podamos compare. Bien, y el cuadro de diálogo nos da 103.2 microfaradios, que también es un valor muy cercano a 100 microfaradios. Como pudimos observar, el valor más cercano al que pudo medir el capacímetro es el de 10 microfaradios, que es el que estuvo más cerca, pues midió 10.8, y nosotros ya varió por 2 microfaradios aproximadamente en cada uno, más o menos. Las explicaciones que podemos dar respecto a este pequeño error del circuito es debido principalmente, nosotros hipotetizamos, que es debido a que el circuito implementado detalla que debe ser armado, ¿no?, con dos resistencias exactamente de 220 ohmios. Pero nosotros no contamos en este momento con tales resistencias, por eso es que reemplazamos estas con dos resistencias del valor más cercano posible a conseguir, que en nuestro caso fueron 330 ohmios, que vendrían a ser estas de acá, y vendría a ser esta de aquí y esta de aquí. Es por ambas que, consideramos que esto pudo haber afectado en la medición de los capacitores. Y segundo, pues puede haber también habido algún error de conexión entre los diferentes cables, que, no conexión que magnifique de manera grande el error, ¿no?, que magnifique el error. Sin embargo, si hay alguna pequeña imperfección en la conexión, pues también pudo haber afectado, ¿no? Pero como se puede observar, de manera general, el circuito sí está bien implementado. Y puede medir los 3 distintos valores de capacitores que tenemos en nuestro kit de laboratorio.